Bueno, siendo las 4 de la tarde del 24 de junio del 2021, damos comienzo a nuestra clase de proyecto de grado. Hoy vamos a ver la fase final de nuestro trabajo, que es el proyecto como tal. Ya descargué todos los anteproyectos, este fin de semana los evalúo, les hago las correcciones para enviárselas, enviarlo con la nota y que ustedes pues obviamente tengan los elementos para poder construir el proyecto ya definitivo y poderlo presentar dentro de 8 días los avances y dentro de 15 días ya el documento final. Bueno, no hay muchos conectados, vamos a arrancar para ir avanzando y poco a poco lo que hacemos es que se vayan incorporando y los que no puedan, pues obviamente que vean la grabación de la clase. ¿Alguna pregunta, comentario, Sebastián? Por el momento no. Okay. Voy a compartir. Ahí ven la presentación. ¿Sí la ven? ¿Sí la están viendo? Sí. Por favor, avísenme, es que no... Sí, no me escucha ahí. Ok. Pues sí. Hoy vamos a ver la elaboración y presentación del proyecto de grado, que es la tercera fase, o sea, la parte final de nuestro trabajo. Para los que se van a ir conectando, buena tarde y ya estamos en materia. Entonces, arranquemos. Nosotros tenemos el anteproyecto, que fue el que acabé yo de bajar, lo subí para que entre mañana y el sábado poderlo calificar, poderles enviar la nota y las correcciones de ese documento y poder tener ya la base, digamos, una base, llamémosla, de un 70% de lo que es el proyecto final. Si comparamos, el anteproyecto tiene un título, que es el que ya hemos definido, una formulación del problema, que en muchos de los casos ya lo hemos trabajado porque ya tenemos una, llamémosla, descripción del problema y con base en esa descripción lo que hicimos fue formular una pregunta y formulamos la pregunta. Tenemos desde el comienzo ya una justificación que nos permite de alguna forma, digamos, corregir esos efectos que el problema tenía y eso nos da como la justificación. Establecimos unos objetivos, llámese general y específicos, que nos da como todo el marco metodológico que vamos a desarrollar en la investigación. Tenemos el marco teórico, que es el marco de referencia. Entonces, en este marco de referencia, en muchos de los casos vimos antecedentes y vimos todo lo que fueron unos ejes temáticos que nos permite desarrollar la visión integral de nuestra investigación en unos ejes temáticos. Diseñamos metodológicamente nuestro proyecto con base en los objetivos específicos. Establecimos un cronograma, la temporalidad, que esto nos va a permitir tener esa variable. Sabemos que solamente tenemos 5 meses para el desarrollo de eso y tenemos una bibliografía que fue digamos, la base fundamental de todo lo que fue nuestro marco teórico y de referencia, que en la práctica nos sirvió para construir, digamos, la investigación documental, que es esta fase del proyecto. Basado con ello, podemos desarrollar el proyecto. Si nosotros comparamos los contenidos que tiene el proyecto, pues vemos que el título ya lo tenemos la justificación, tenemos los objetivos, tenemos el marco de referencia, tenemos el diseño metodológico, tenemos el cronograma y la bibliografía. Nos faltaría, digamos, el planteamiento del problema, que en términos prácticos ya vamos a ver de los 3 elementos que tiene el planteamiento del problema, que es la descripción del problema, la formulación del problema, nos hace falta ver el alcance o la delimitación del problema. O sea, esto es hasta dónde podemos llegar con las variables de tiempo, espacio y lugar que en términos prácticos se está dando. Entonces, es el primer punto que tendríamos que incorporar dentro de lo que es el proyecto. Ya, digamos, tenemos justificación y objetivos. El segundo es la hipótesis. La hipótesis es como llamémosla, un razonamiento que me permite dar la explicación de, digamos, hacia dónde va nuestra investigación. O sea, es un supuesto que nos permite, desde algún punto de vista, dar como la alternativa de solución al problema.
Entonces, en términos prácticos, tenemos que construir esa hipótesis. Ya tenemos el marco de referencia, el diseño metodológico y el cronograma, y nos hace falta el presupuesto. El presupuesto ya de manera concreta tenemos, digamos, algunos elementos que nos permitieron identificar el comienzo de ese presupuesto. Aquí ya lo vamos a ver concretamente, y obviamente la bibliografía. Si analizamos y comparamos los contenidos que tienen los dos, pues obviamente nos toca empezar a mirar qué es ese planteamiento del problema, la hipótesis y el presupuesto para empezar a construirlo, y ya con base en el anteproyecto tener prácticamente una base fundamental de lo que es nuestro proyecto, que lo presentaríamos dentro de 8 días para mirar correcciones, y ya dentro de 15 días la idea es que lo podamos presentar ya como proyecto final para ser evaluado en términos reales como calificación del tercer parcial de nuestra asignatura. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro? Bueno, ya está Valentina, está Carlos Miguel, está Juan David y está David Mauricio. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Ok. Entonces voy a volver aquí eso. Ya lo tenemos en términos generales, ya sabemos que con base en el documento que tenemos y las correcciones que yo le haga este fin de semana, ya tenemos para poder adicionarle esas 3 partes. Entonces vamos a ver esas 3 partes en qué consiste. El planteamiento del problema, lo que sabemos del planteamiento del problema es poder correlacionar 3 elementos fundamentales, 2 de los cuales ya tenemos. La descripción clara y precisa del problema, que fue la que nosotros hemos venido construyendo desde el principio, con base en el árbol del problema. Entonces nosotros lo construimos desde el principio. Ya para el anteproyecto lo que hicimos fue establecer la formulación o enunciado del problema. Entonces ya dijimos, construyamos una pregunta para eso. Entonces, estos 2 puntos los tenemos ya listos, lo que es la descripción y la formulación. Nos falta la delimitación o alcance del problema. ¿Por qué es fundamental delimitar o hacerle un alcance al problema? Porque en términos prácticos, nosotros tenemos unas variables que nos limitan a nosotros en el desarrollo de nuestra investigación. Una es el espacio. Yo no puedo, en muchos de los casos, cuando quiero desarrollar un proyecto de grado con una temporalidad de 5 o 6 meses, trabajar todo el país, digamos en términos de que fuera un producto que se va a trabajar en todo el país. Entonces me toca establecer y delimitar el espacio y llevarlo a un área establecida, Risaralda, Pereira. De pronto no alcanzamos ni Risaralda ni Pereira, nos vamos hasta un barrio si lo quisiéramos establecer. Entonces, ahí es una de las limitantes que tenemos, y eso nos lo da el alcance o delimitación. La segunda variable que nos da una limitante es el tiempo. Nosotros tenemos 5 meses, si tuviéramos 3 años, pues de pronto esto nos da un marco mucho mayor de abarcar el problema para poder dar solución, pero en un tiempo tan corto como son 5 meses, pues obviamente nosotros tenemos que delimitar el problema y poder plantear una solución que la podamos desarrollar en los 5 meses. Y la tercera limitante es la temática, el tema que vamos a desarrollar. Entonces, en muchos de los casos hay temas demasiado complejos que nos toca, para poder delimitar, ver una parte de ese tema, porque todo el tema no lo alcanzamos a ver. Entonces, esas 3 variables, que es el espacio, el tiempo y la temática, es lo que nos permite delimitar o darle un límite al problema para que nosotros podamos alcanzarlo. Entonces, la delimitación o alcance del problema está basado en entender claramente cuál es el espacio, el tiempo y la temática clara que nosotros vamos a desarrollar. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Les agradecía que me responden, porque si no, pues pienso que de pronto nos desconectamos. Vamos a ver ejemplos de cómo delimitamos el problema. Entonces, yo cogí, digamos, aquí hay algunos ejemplos, al final traje de pronto algunos de los que tenemos. ¿Cómo afectó el teletrabajo la dinámica familiar de las madres solteras de la ciudad de Pereira en el año 2020? Entonces, la pregunta es, ¿qué variables delimita la investigación? Entonces, aquí veo que una es el espacio. Miren,
la ciudad de Pereira, o sea, solamente estamos en nuestra ciudad, ni siquiera en el departamento. Y 2 es el tiempo, porque establecimos un tiempo de ¿qué? Un año, ¿sí? Y 3, el tema, porque lo que estamos hablando es, digamos, la afectación que tuvo el teletrabajo en la dinámica familiar. Entonces, vemos que para este caso, las 3 variables me están permitiendo delimitar el problema. Entonces, estoy trabajando en la temática de efectos del teletrabajo, en la dinámica familiar, que es el tema, el tiempo para un año determinado, que es el 2020, y el espacio, que es la ciudad de Pereira. O sea, tengo las 3 variables en el ejemplo del planteamiento de este problema establecidos. Entonces, esto, señora. Yo tengo una duda, por ejemplo, nuestro proyecto es en el diseño de un producto. Nosotros no estamos evaluando población, entonces ahí cómo sería el espacio. Entonces es la temática, no tiene ni espacio ni tiempo, sino solamente la variable delimitante es la temática. Entonces lo que se hace es establecer que la temática es lo que nos permite delimitar y poder establecer que eso es lo que vamos a desarrollar. Aunque para mí yo incorporaría el tema del tiempo en virtud a que ustedes, el cronograma le da solamente 5 meses en el desarrollo, y eso también es otro de los limitantes fundamentales que podría tener el trabajo o el proyecto de grado. ¿Te queda claro? Sí, profe. Gracias. Veamos otro ejemplo. Impacto de la oficina en casa, home office, en el consumo de energía del barrio Ciudad Jardín 2 de Pereira durante enero a mayo del 2021. Entonces, como en el caso anterior, las 3 variables están implícitas. Un espacio, Ciudad Jardín de la ciudad de Pereira, un tiempo, una temporalidad, el primer semestre o los primeros 5 meses del 2021, y una temática, el impacto de la oficina en casa en el consumo de energía. Entonces, la temática, el tiempo y el espacio me dan las variables, que es la delimitación que yo en términos prácticos voy a tener. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál puede ser una solución para que la calidad del café no se vea afectado por razones de que en los cultivos se presentan plagas? ¿Cuál sería ahí la limitante? A ver. ¿Quién me dice cuál sería la limitante? Pues espacio y tiempo, creo yo. Espacio y tiempo. Espacio, ¿Cuál espacio tenemos ahí? el espacio debería ser por lo menos el departamento de Risaralda o Ahí no lo dice, o sea que ahí no la hay ciudad. espacio. Ahí no tenemos limitante porque la persona parece ser que en este ejemplo lo que está haciendo es que, digamos, va a presentar una solución en la calidad del café para todo el país y puede ser para todo el mundo en términos prácticos. O sea, no hay limitante de espacio, ¿sí? Nos quedarían 2, tiempo y temática. Entonces, el tiempo... ¿Ah? ¿Cómo? Temática, profe. Es la temática, que es la solución de la calidad, digamos, del café por afectación de los cultivos por plagas, o sea que, digamos, en términos prácticos hay una limitante que es la temática, ¿sí? ¿Esto qué me genera? Este es uno de los trabajos de ustedes. Esto es de uno de sus compañeros. Yo no sé si está quien formuló esta pregunta. ¿Está? Sí, profe, soy. Eres tú. Entonces, tú tienes una temática. Ves que tú no estás delimitando el espacio, entonces quiere decir que puede ser con el café que afecta las plagas en Arabia Saudita o en Rusia o en donde se cultive café, hermano, porque no hay unas limitantes del espacio y no lo tiene delimitado, o sea, no hay una limitante y esto es fundamental. Importante también que consideres el tema del tiempo en virtud a qué, a que recuerdes que nosotros tenemos ¿cuánto? 5 meses para desarrollar esto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde empieza uno a visualizar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Es la formulación que yo le hago a
el problema. Porque en muchos de los casos puede, cuando yo voy a delimitar, la formulación de pronto no me da la claridad que yo tengo. Entonces, importante, por eso se incluye este tercer tema dentro de lo que es el planteamiento del problema. Una que es la descripción, la delimitación, y con base en eso puedo formular. O sea, los tres elementos son fundamentales dentro de lo que es el ejercicio para poder hacer el planteamiento del problema. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Ok. ¿Cómo podemos aumentar la información y formación en primeros auxilios psicológicos? ¿Sí? ¿Cuáles son las limitantes que tenemos ahí? ¿Está la que formuló este problema? Valeria. ¿No está? Sí, profe, es que tengo problemas con el internet. Ah, bueno, este es tu planteamiento, ¿no? Bueno, entonces la idea es que también ella lo que está planteando es una limitante de la temática, ¿sí? ¿Cómo podemos? Es el aumento de la información y la formación en primeros auxilios psicológicos. Obviamente, digamos, ella lo va a hacer a través de una plataforma que no establece espacio, o sea, lo puede coger en Rusia, en cualquier parte, y lo importante del tiempo es que ella entienda que aquí, digamos, pueda que el problema no lo están marcando dentro de un tiempo, sino el tiempo que ella tiene para poder desarrollar este aplicativo. Entonces, importante que lo vean como también una limitante, no solamente la temporalidad del análisis de la investigación, sino el tiempo que ustedes tienen para poder desarrollar esta propuesta. Entonces, espero que te quede claro y que pueda, digamos, visualizarlo para que el planteamiento del problema lo tenga de una manera mucho más clara y precisa. Este otro, ¿qué sistemas se deberían implementar para que los usuarios encuentren y compren hardware de computadores al mejor precio posible de una manera más sencilla? ¿Cuál es la limitante de este? La temática, profe. La temática. Y aunque no está enmarcada ni en un espacio ni en una temporalidad, es importante nuevamente, y les reitero, que tengan como variable de limitante el tiempo de ejecución de la investigación, que para el caso de ustedes son 5 meses, porque si se pasan, que lo puede pasar y ya ha sucedido eso, pues lo que tienen es que pagar otro semestre y ya no se gradúan en un tiempo determinado, sino tienen que postergar. Y hay personas que lo que sucede con muchos trabajos de grado es que nunca lo planificaron para hacerlo en el tiempo que estaba establecido y se les tomó de pronto 2 o 3 semestres más, y obviamente ahí es donde vienen los inconvenientes, porque tienen que pagar, digamos, el tema. Y recordemos que ahorita, aunque entremos en gratuidad, lo que no se puede es que digamos, una materia perdida, el tema es que no se da la gratuidad cuando se pierden materias. Entonces, es importante que eso también lo tengan en cuenta. Entonces, para que ustedes correlacionen y establezcan las limitantes que puede tener la investigación. En la mayoría, siempre la limitante es el tema, pero en muchos de los casos también le doy limitantes a espacio y en tiempo en el sentido de la investigación, y además debe incluirse el tiempo que yo tengo. ¿Para qué? Para poder realizar esa investigación, que no es un tiempo infinito, sino finito y realmente establecido, que para el caso de ustedes son 5 meses. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Vamos al segundo, que es la hipótesis. ¿Sí? La hipótesis es una respuesta probable a un problema planteado. Entonces, cada uno de ustedes ya han planteado, han formulado de alguna forma un problema, y lo que nosotros hacemos es dar una respuesta a ello. En muchos de los casos está muy relacionado con el título y con el objetivo. Entonces, la hipótesis lo que hace es mostrar un resultado lógico de este proyecto de investigación que yo lo he descrito, lo he delimitado y lo he formulado. Y a partir de allí lo que hago es proponer
una respuesta a esa situación problemática que nosotros estamos proponiendo como proyecto de investigación. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque esa hipótesis nos va a permitir a nosotros tener una visión mucho más clara de la estructura de lo que es en términos prácticos nuestro proyecto de investigación. En muchos casos, uno puede trabajar con unidades de análisis para poder uno establecer cuando se tiene, digamos, una investigación hacia una población objetivo, entonces se habla de individuos, de grupos, de instituciones, etcétera. Pero pueden existir variables, y esas variables son las características tanto cualitativas y cuantitativas que puede una unidad de análisis tener. Entonces, podrían establecerse este tipo de elementos que en muchos de los casos son unidades de análisis que me permiten arrojar de alguna forma una hipótesis. Para poder entender, digamos, cómo se hace estas respuestas probables a un problema planteado, yo traje algunos ejemplos que los voy a colocar a colación. Entonces, tengo un tema de investigación que puede estar dado en el título, puede estar dado en el objetivo, yo ya tengo claro qué es eso. En este caso, estudio sobre el consumo de información en soportes digitales de la generación millennial. Entonces, la hipótesis que se plantea es que la población joven, denominado millennial, prioriza el consumo de información a través de los servicios digitales confiables y gratuitos sobre aquellos que mantienen ofertas rígidas y tradicionales. Entonces, en términos prácticos, la hipótesis que yo estoy planteando en esta investigación es eso, es que la población joven consume ¿qué? Pues obviamente todo lo que las plataformas gratuitas traen, y a partir de allí es que ellos mantienen sus elementos de comunicación, ¿sí? Sus redes y generan todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí he venido concretando una hipótesis sobre ¿qué? Un tema concreto de investigación que puede estar dado, nuevamente lo digo, en el título o en el objetivo general que yo he propuesto. ¿Hasta ahí es claro? Profe, no, a mí no me queda muy claro. Tengo una pregunta. Dime. Estoy pensando cómo formularla. La hipótesis es, o sea, dar respuesta a la pregunta que hemos planteado, ¿no? Correcto. Como es una respuesta, ¿no se debería hablar en futuro? Sí, lo que sucede es que la hipótesis es lo que tú planteas como solución dada, ¿sí? Recuerde que nosotros lo que hicimos cuando hicimos una formulación, la idea es que yo les dije, formulen el problema con base en el objetivo, porque el objetivo lo que me permite en términos prácticos es que es de alguna forma poder dar respuesta a esa formulación, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue, digamos, cambiarle el verbo en infinitivo, que era lo que daba, y planteamos la acción dada como la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo indirectamente les hice hacer? Era que ustedes formularan para poder tener una hipótesis clara que vendría a ser, en otras palabras, el objetivo general, no colocado como objetivo, sino como un párrafo que le permitiera evidenciar la solución al problema. ¿De acuerdo, Valentina? Listo, profe, gracias. Entonces, si tú miras aquí, ¿qué es lo que le plantea? ¿Sí? Entonces, digamos, en términos prácticos, lo que la hipótesis está dando es que redondea una idea, que es que la población denominada millennial prioriza el consumo de información a través de los servicios digitales. ¿Qué es lo que en términos prácticos podía plantear el objetivo general de esto? ¿Sí? Es establecer cuál es la priorización de los consumos de información de los servicios digitales en poblaciones o en la denominada, llamémosla, generación millennial. ¿Sí me hago entender? Entonces, sin darme cuenta, yo lo que hice era que el objetivo lo convertí en una hipótesis, que es lo que me va a permitir a mí en la práctica poder, digamos, establecer, digamos, la respuesta a esa pregunta o a ese interrogante que yo estoy proponiendo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Veamos otro ejemplo. Los usos de la piratería informática en la industria de la música, ¿sí? Entonces, el tema es eso.
el uso de la piratería informática en eso. La hipótesis, el aumento de la piratería informática en la industria de la música promueve la libertad de distribución libre y gratuita de obras musicales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Estoy planteando una respuesta a lo que se está haciendo, digamos, en términos prácticos del tema de investigación. Es el uso de la piratería informática en un tema específico que es la música. Y lo que estoy diciendo aquí en la hipótesis es que se aumenta esa condición de la piratería informática en la industria musical para promover la libertad de distribución libre y gratuita de las obras musicales, y con eso se pueden aumentar, digamos, la promoción de los artistas y generan determinadas cosas. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, con base en un tema de investigación, lo desarrollo desde el punto de vista práctico, dar una respuesta. Esa respuesta puede ser o positiva o negativa, porque es una hipótesis. Las hipótesis es lo que yo voy a comprobar. Y eso lo voy a comprobar a través de ¿qué? De la investigación. Entonces, por eso yo planteo una hipótesis, es porque es una forma también de comprobar lo que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? Hello. De acuerdo, profe. La única que está despierta es Valentina. Ejemplo de la hipótesis. Otro ejemplo. ¿Sí? El tema de investigación, aplicación de la biotecnología en la actividad agropecuaria. ¿Sí? La hipótesis, la aplicación de procesos biotecnológicos hace posible crear y producir plantas medicinales en masa con mejor material genético, más rápido y a menor costo. Entonces, en términos prácticos, yo estoy dando, basado en ese tema de investigación, la hipótesis, que creo que si yo aplico la biotecnología en la agricultura, lo que hago es que para el caso de plantas medicinales, lo que hace es que es para producir más rápido y a menor costo, pues obviamente este material y poderlo, entre comillas, comercializar. Entonces, estoy planteando una posible hipótesis a ese tema de investigación que yo en términos prácticos he venido construyendo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok, bueno. Vamos al tercer tema que vamos a tratar. Es el tema del presupuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros en términos prácticos conocemos como presupuesto? Es los costos que un proyecto requiere desde el punto de vista económico. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque en términos reales, todo proyecto debe tener un presupuesto dado, así sea un proyecto de investigación para graduarme, porque en muchos de los casos, cuando yo veo, digamos, un proyecto sin presupuesto, puede tener una limitante que es, digamos, la compra de un software, por dar un ejemplo, y no tengo la plata para comprar ese software y automáticamente se paraliza. Entonces, en muchos de los casos, ¿por qué se exige en un proyecto de grado el presupuesto? Porque lo que le permite es visualizar al evaluador cuando se va a poner a consideración para si se aprueba o no se aprueba el anteproyecto para el desarrollo del mismo, es si realmente el presupuesto es real y con base en ese presupuesto se puede garantizarlo. O sea, en este caso, el estudiante puede garantizar que con base en ese presupuesto se pueda desarrollar el proyecto de investigación. Entonces, y por eso es importante dentro del proyecto de grado la construcción del presupuesto. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, en términos prácticos, los ítems que debe tener un presupuesto? Entonces, aquí está basado con el recurso humano, el recurso material y muchos otros elementos que normalmente a veces no se tienen a consideración. Entonces, lo que hacemos en términos prácticos cuando hacemos la presentación del presupuesto es colocar diferentes ítems que pueda que algunos no se den dentro de la propuesta de investigación, pero si se llegan a dar para que lo tengan en cuenta. Entonces, los ítems que vamos a tener en cuenta son 7. Es el tema de contratación de personal. En ese tema lo que vamos a ver son salarios, auxilios, prestaciones, primas, bonificaciones y comisiones. En muchos de los casos pueda que ninguno de ellos, solamente lo que le vamos a pagar se establezca, entonces es el salario. Pero si en términos prácticos se quisiera incorporar algunos otros elementos, ahí tenemos un margen para poderlo hacer. El segundo ítem son las adquisiciones. Entonces, en muchos de los casos tengo que comprar un computador o un software
o un mueble o algunos elementos dados, entonces tengo que tenerlo en ese capítulo que se llama adquisiciones. El tercer ítem es el gasto, los gastos generales, entonces mantenimiento, seguros, impuestos, mensajería, transportes, en muchos de los casos se requieren arriendos, entonces se incorporarían ahí. El cuarto son los materiales y suministros, papelería, accesorios, materiales de aseo, materiales logísticos, útiles de escolares. Entonces, por ejemplo, en muchos de los casos se exige la impresión del trabajo, se entrega impreso, entonces ahí hay papelería, pero fuera de eso, pues obviamente se tuvo que tener tintas, entonces todo ese tipo de elementos se tienen que cuantificar. Ya para que los impresos, o sea, cuando yo voy a establecer impresos, pues viene el siguiente ítem que son impresiones y publicaciones, diseños, impresiones, derechos de autores, videos, reproducciones, website, lo que en términos prácticos están dentro de ese capítulo. Otro es el de comunicaciones, publicaciones y promociones. Sí, en muchos de los casos hay proyectos que tienen que tener tips, tienen que tener videos, tienen que tener podcasts, etcétera, entonces se irían ahí. Y el último son tiquetes y viáticos, que en muchos de los casos a veces también se tiene que ir a mirar y a tomar datos, entonces se tienen que tomar tiquetes, tener viáticos, alimentación, hotel, entonces se incluirían. Entonces, esos 7 ítems son los que nosotros dentro del presupuesto vamos a trabajar. ¿Cómo lo mostramos? Y lo vamos a mostrar en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la contratación de personal. Entonces, necesitamos un ingeniero de sistemas para que haga el desarrollo. Lo vamos a contratar 12 meses. La unidad de pago por mes son 2,5 millones, lo que nos da 5 millones de pesos la contratación de ese desarrollador, que es un ingeniero de sistemas. Una persona que nos va a hacer la capacitación y soporte, le vamos a pagar 600,000 pesos, lo vamos a requerir por un mes, entonces pagamos el mes. Entonces, ¿esto qué me da? Me da una suma de 5,600,000 pesos para gasto de personal. Si yo necesito más, coloco acá, le escribo qué es, el valor unitario, la unidad que puedo, si yo quiero colocarlo aquí, estoy colocando uno, puede ser meses, ¿sí? Y entonces lo establezco ahí, ¿cuántos meses? 12, entonces automáticamente me da en la cantidad. ¿Hasta ahí es claro? Profe, poniendo como ejemplo el proyecto de Santiago y mío, pensando así rápidamente, el único presupuesto que tendríamos sería el de servicios públicos, transporte y útiles escolares. Nosotros creo que no pensamos contratar a nadie, por ejemplo, y no se me ocurre otra cosa. El profesor, ¿quién va a ser su director? Estamos pensando en alguien, pero no sé si ese alguien tiene el tiempo para... ¿Qué es lo que pasa? En muchos de los casos lo que uno plantea, coloca uno todo el personal que se requiere. ¿Por qué? Así sea, digamos, económico, a colocarlo acá, uno puede tener una columna que es quién aporta los recursos, y los recursos en muchos de los casos los está planteando o aportando la universidad. ¿De acuerdo? Pero el profesor va a tener unas dedicaciones en tiempo, y esas dedicaciones en tiempo en proyectos de investigación la universidad los paga. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? En muchos de los casos también hay personas que se colocan allí, ¿por qué? Porque hay unas dedicaciones y es importante, digamos, poder visualizar que ustedes están haciendo aportes económicos, y un aporte económico está en el tiempo que ustedes les van a dedicar a este proyecto. Entonces, todo eso quiere decir que cuando uno va a colocar quién va a aportar esto, lo vamos a aportar porque somos nosotros. Pero todo este tipo de cosas tienen una visión clara de poder identificar cuál es el personal, y con base en ese personal, si tú no colocas personal, quiere decir que nadie lo va a hacer. El personal somos Santiago y yo. Entonces van los dos, el director 3, y si ustedes necesitan un auxiliar irían 4, por dar un ejemplo. Pero no, nosotros qué vamos a ganar, profe. Pues, pero es que uno de los problemas graves que se tiene es que nunca uno valora su trabajo, ¿sí? Pero que nosotros nos vamos a cobrar a nosotros mismos. No es que ustedes se vayan a cobrar.
por eso, no es que ustedes se vayan a cobrar a ustedes mismos, lo que sucede es que ustedes le están dando un valor a su tiempo. Eso Pero es lo eso, pero eso llevándolo a la tabla, ¿cómo claro. sería? Bueno, entonces, supongamos, ¿cuánto creerías tú, cuánto estarías tú dispuesto a hacer, a pagar por el trabajo que tú haces si tú no lo pudieras hacer? O sea, voy a colocárselo nuevamente, le voy a hacer la pregunta. Voy a suponer que tú entraste a trabajar y no puedes desarrollar el trabajo, pero lo necesitas desarrollar lo que tú vas a hacer. O sea, todas las actividades que tú tienes establecidas donde dice Valentina, pero eso tiene que desarrollar. Entonces, lo que le estoy diciendo es, contrate una persona, ¿cuánto estarías dispuesto a pagarle a un compañero tuyo que te hiciera eso? Somos Santiago y yo. Por eso, pero en este caso... Una cifra rápida, 600 y 600, pues. Exacto, 600 y 600. ¿Por cuántos meses? Sí. 5. Entonces, ahí colocas la unidad meses y cantidad 5. Entonces, son 6 por 5, 30. 3 millones vale el tiempo de Santiago, 3 millones vale el tiempo tuyo. Cuando vas a colocarle, si le quisieras colocar, porque te pueden hacer esa pregunta, ¿quién va a pagar eso? Es el tiempo que nosotros vamos a dedicar. Es un tiempo que tiene un valor. Y ese valor, la única forma de cuantificar para que la gente entienda, es un valor económico. O sea, nosotros vamos a invertir con nuestro tiempo 3 millones de pesos Valentina y 3 millones de tiempo Santiago, y eso es lo que vale en un presupuesto. Usted dijo 6 por 5, 3 millones por el 5 del número de meses. Eso en la tabla donde se ve reflejado. Cantidad. Y aquí en unidad colóquele en lugar de 1 meses. ¿En lugar de 1 qué? Meses. La unidad es el mes. ¿Y cantidad? En el caso de ustedes, 5 meses, porque el proyecto dura 5 meses, o 6 y va a durar 6. El tiempo, por ejemplo, de un profesor, entonces es un mes en virtud a que él no se va a dedicar el tiempo, sino en los tiempos que va a tener a lo largo de todo el periodo. Entonces se van a reunir una vez por semana, y si tú establezcas, entonces será que eso equivale a digamos, en términos reales, a 3 horas semanales, por dar un ejemplo, y en las distintas semanas del semestre se va a ver. Entonces, básicamente es como si fuera un mes de trabajo de él. ¿Sí me hago entender, Valentina? Lamentablemente aquí no está Santiago. Yo tengo problemas para coger el tema rápido, profe. Entonces, primero le pido paciencia y segundo, otra pregunta. Entonces, yo reemplazaría la palabra unidad por la palabra mes. Correcto. Y en las casillas esas donde hay un 1, ¿yo qué pondría? Yo ahí por no eso. tendría que poner nada. Por eso, donde hay unidad, la unidad de medida, aquí desafortunadamente, yo coloqué 1, pero esta unidad de medida es mes. Ah, listo, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Es por mes. Puede ser, digamos, en muchos de los casos por día, ¿sí? O por hora, si quisiera, porque es unidad de medida. Y la cantidad aquí es la cantidad en este caso, si la unidad es mes, es la cantidad de meses. Entonces, por eso estoy colocándole para el profesor, sería un mes, que es el tiempo que tú consideras que él va a apoyarlos como una dedicación completa, y se colocaría el sueldo de él para ese mes. ¿De acuerdo? O lo colocas y vas a colocar en las horas que tú digas, oye, el profesor va a dedicarle, por dar un ejemplo, va a dedicarle 6 horas al mes, por dar un ejemplo. Entonces, coloca en unidad horas la cantidad 6 horas, o en este caso, si va a durar 6 horas al mes, entonces establece 6 por 5, 30 horas, y el valor unitario, por decir algo, un profesor con doctorado se le paga 90,000 pesos. Entonces, eso es lo que en términos prácticos pagaría. 90,000 por 30 horas y te da un valor acá. ¿De acuerdo? Listo, profe. Gracias. Okay. ¿Alguno de los demás que están en clase tienen preguntas sobre este primer punto del presupuesto?
No, profe, claro, con la explicación de la compañera. Ok, bueno, vamos al segundo. Adquisición, computadores, muebles y enseres, software, etcétera. Entonces, un equipo de cómputo, entonces hacen la descripción del equipo, el valor, aquí coloqué uno, pero aquí puede colocar equipo, y la cantidad sí que requiere uno o dos, entonces se multiplica el valor unitario por este estado. Si necesita una licencia en este caso, entonces el valor es una licencia para poder desarrollar algo dentro del tema, entonces el valor, licencia, la unidad, una, y se coloca el valor y se suma el tema. Entonces, importante, pronto aquí en la unidad siempre colocan la unidad de medida que le va a permitir equipo, licencia, software, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok. Gastos generales, si hay impuestos, si hay servicios, si hay arriendos, aquí coloqué algunos, pero en términos generales son impuestos, el valor que se paga en caso de que no, esto no lo vamos a tener, servicios públicos, en el caso, por ejemplo, de ustedes, Valentina y Santiago dicen que sí, entonces agua, internet, aquí tienen un valor, entonces si se paga mensualmente, entonces mensual y se coloca el número de meses y se saca el término dado. Si se paga arriendo, lo mismo. Entonces es establecer esos rubros que voy a pagar, describirlos, colocar el valor, la unidad de medida y la cantidad del tiempo que voy a tener para poder multiplicarlo y poder tener el valor adecuado. ¿Claro lo de gastos generales o alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno. Materiales y suministro, útiles de escritorio y papelería, entonces lapiceros, libretas, calendarios, hojas de impresora, tintas, entonces hay un valor establecido, aquí la unidad, digamos, en términos reales puede ser unidad de medida 1 y la cantidad requiero solamente eso, entonces aquí automáticamente me da un valor. Impuestos y publicaciones, impresos y publicaciones, no tengo impresos y publicaciones. Comunicación y publicaciones y promociones, no hay. Tiquetes y viáticos, no hay, ninguno de esos hay, entonces los dejamos en blanco y llegamos al final. Entonces queremos contratación de personal, adquisición de elementos, gastos generales y materiales e insumos. Entonces ahí están los valores. De este total que vale 16.250.000, establezco el porcentaje. Entonces la mayor es la contratación de personas o el pago de personas. Entonces, que son los que van a desarrollar. Las adquisiciones, habrán equipos o elementos dados, cada vez van a ser menores, gasto general y materiales, o sea, la secuencia de gastos generalmente van disminuyendo en la medida en que van bajando, ¿de acuerdo? Y se saca un presupuesto total, que es lo que me permite visualizar que yo puedo realizar este tipo de elementos dados, ¿de acuerdo? Profe, ¿en el documento deben estar cada una de las tablas? Sí, yo les subí una matriz, voy a mostrársela. Ven aquí el Classroom. Sí, señor. Ve, curiosamente, mire, menos mal que me acaba porque creí que la había subido. Voy a editarlo y lo vamos a subir. Ya lo subimos de una vez y lo abrimos para que usted lo vea. Pero lo tengo acá. Ya está aquí, entonces guardémoslo para que quede ahí y lo abrimos. Es un Excel, aquí está, miren. Contratación, adquisiciones, gastos generales, materiales,
impresión están, y al final están los ítems. Entonces solamente es llenarlo para que se les facilite a ustedes digamos, la realización del mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, sí, profe, gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esta semana es hacer los 3 elementos, o sea, corregir para ir incorporando ya el proyecto de grado, o sea, tomando como partida el anteproyecto, los comentarios, corregir los comentarios que les voy a hacer llegar y empezar a construir el planteamiento del problema que tiene que tener los 3 elementos, la descripción clara y precisa del problema, la delimitación o alcance del problema y la formulación. Entonces, obviamente, si ya tenemos claro descripción y formulación, le metemos la parte de limitación para que quede totalmente el planteamiento, planteamos una hipótesis que es la respuesta probable al problema que estamos solucionando y construimos el presupuesto y en términos generales, ¿para qué? Para ir armando ya en términos prácticos nuestra propuesta y poder tener lo que les mostré al comienzo cuando vimos los temas. Entonces tenemos un título, un planteamiento del problema donde incluimos las 3 partes, la justificación que ya la tenemos, unos objetivos, una hipótesis, un marco de referencia, un diseño metodológico, un cronograma, un presupuesto y una bibliografía. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Preguntas? Es una suposición, pero igual lo pregunto. En el documento debe ir entonces todo, o sea, como Sí. si... Ok. ¿Por qué es importante ya ir teniéndolo todo? Porque recordemos que ya la próxima clase lo que vamos a hacer es mostrar avances y ya dentro de 15 días presentamos el documento final. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo les envío este fin de semana con la calificación, les envío los proyectos. Cada uno, la idea es revisar los comentarios y corregirlos. Porque una vez corregido eso ya quiere decir que está chuleado y lo que podemos hacer en los avances es ya dedicarnos a mirar los 3 puntos, que es el planteamiento del problema, ya dedicarnos a la parte de la delimitación, mirar la hipótesis, corregir la hipótesis y revisar el presupuesto. Y ya prácticamente tendríamos el documento listo para que dentro de 15 días ustedes lo puedan presentar ya como su proyecto de grado de manera como documento final o definitivo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, señor. Ok. ¿Preguntas, comentarios? Sí, que estamos ya casi listos para trabajar, dependiendo de lo que tenemos, ya tenemos casi nuestro trabajo de grado listo y lo hemos venido construyendo y eso es lo importante dentro de todo el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Entonces, sigo, si no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días ya para hacer la revisión de los avances que tengamos. Este fin de semana califico, yo aspiro entre el sábado mandarles los trabajos y la calificación para que ustedes la revisen y una vez revisado me digan para poder subir la nota ya más tardar el día lunes del segundo parcial. Si no hay comentarios, si no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe, muchas gracias. ¿Listo? Hasta luego, profe. Chao.